Minnesota demostró que el trumpismo estaba equivocado. La ofensiva federal contra comunidades migrantes partía de una premisa simple pero errónea, que el miedo paralizaría, que la gente se escondería en silencio y que cualquier protesta derivaría en violencia. Ocurrió todo lo contrario. La reacción ciudadana frente al despliegue de ICE reveló no caos, sino organización. No radicalismo, sino solidaridad. No disturbios, sino una defensa colectiva y mayoritariamente no violenta de los vecinos. Las comunidades de Minneapolis y St. Paul convocaron a una huelga nacional que tuvo lugar este 30 y 31 de enero en diversas ciudades de los Estados Unidos como Cleveland, Nueva York y Los Ángeles. Esto en solidaridad con las víctimas que han perdido la vida en manos de agentes del ICE y la patrulla fronteriza. I came here to show support for the good people of Minneapolis who are basically standing up to growing authoritarianism, a fascist government. The Liberties statue is a symbol of light and welcoming to immigrants and opportunity. And going door to door and hunting down people and coming in the night with masks on is not who we are. I'm here because I don't want anybody else to get killed. I'm here because Minnesota doesn't want ICE here anymore. Honestly, like my neighbors are being terrorized. People are being kidnapped from their houses, dragged out in their underwear. They think they can do whatever they want to our neighbors, and nobody wants them here. And all we do is show up in peaceful protests. We show up as legal observers, and all they do is try to abuse us and intimidate us. Los organizadores acusan a ambas agencias migratorias de emprender operativos que califican como secuestros en sus vecindarios. Aseguran sentirse indignados ante los asesinatos de René Nicole Wood, Alex Pretty y Silverio Villegas, personas que resistieron la ofensiva migratoria de Trump. En respuesta, convocaron a suspender actividades laborales y escolares. Entre sus principales demandas destacan el terminar principalmente con el financiamiento del ICE, justicia ante la impunidad de las agencias migratorias y suspensión total de los operativos del Departamento de Seguridad Nacional. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Tras meses de operativos polémicos y una presión creciente por el manejo de la fuerza federal, la administración de Donald Trump reconfigura su estrategia migratoria y aparta a una de sus figuras más visibles. Estamos hablando de Gregory Bobino, quien se convirtió en el rostro de las intervenciones más controvertidas en ciudades demócratas. Sale del escenario mientras la Casa Blanca intenta contener el impacto político y reordenar el mando en Minnesota. Vamos a ver. Individual wanted to do maximum damage. Gregory Bobino, el hombre que se convirtió en el rostro mediático de la represión en ciudades demócratas, ha sido removido de su cargo como comandante general tras el asesinato de Alex Pretty en Minneapolis. Lo que comenzó como una especie de gira de persecución y odio por el país, termina hoy con un repliegue táctico que incluso pone en la cuerda floja a la secretaria Kristi Noem. Durante 7 meses, Bobino actuó más como un actor político que como un oficial de ley. Utilizó a agentes federales para confrontar a alcaldes demócratas, convirtiéndose en el símbolo de una gestión marcada por abusos, excesos y, para algunos expertos, totalmente fuera de control. Pero la retórica se estrelló contra la realidad. El asesinato de Alex Pretty desmoronó la narrativa oficial. Bobino aseguró ante las cámaras que Pretty intentó masacrar a los agentes, pero la evidencia visual es devastadora. Pretty nunca sacó su arma, para la cual tenía permiso, y recibió un disparo por la espalda. This looks like a situation where an individual wanted to do maximum damage and massacre law enforcement. El impacto llegó hasta la Casa Blanca. En un giro inesperado, el presidente Trump cambió el tono.
Por primera vez aseguró que se realizarán investigaciones a fondo y estar en sintonía con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. Well, you know, we're doing a big investigation. I want to see the investigation. I'm going to be watching over it. I want a very honorable and honest investigation. I have to see it myself. Honestly, no, I'm going to step down. No. La llegada de Tom Homan, el zar fronterizo, para tomar control en Minnesota por decisión del mismo Donald Trump, marca el fin de la era Bovino y deja en el aire el futuro de la secretaria Kristi Noem y Cory Lewandowski, sus principales protectores. I'm just proud to be a part of this. I work with Steve Miller every day. Steve Miller is one of the most brilliant people I've met in my entire life. La represión itinerante hoy se ve tras las cuerdas. Bovino, de 55 años, quien se convirtió en una estrella de las redes sociales de MAGA, mientras viajaba por el país con su propio equipo de filmación y usaba las redes sociales para contraatacar a políticos demócratas y críticos aleatorios en línea hoy, sale del protagonismo en la cruzada antimigrante de Trump. Los recientes hechos ya marcan una reconfiguración al interior del círculo trumpista, pero también en un sector de sus bases. Una nueva encuesta de YouGov mostró que el 19% de los republicanos y el 48% de los adultos estadounidenses en todo el espectro político expresan su apoyo a la abolición del ICE. Eso marca un cambio notable desde cuando los encuestadores hicieron la misma pregunta en junio pasado, mientras Trump aumentaba su represión de la inmigración. En ese momento, solo el 9% de los republicanos y solo el 27% de los estadounidenses en general apoyaban la abolición del ICE. Emerson Segura, TV Migrante. Como parte de este reordenamiento, agentes federales de la patrulla fronteriza fueron cesados temporalmente de sus funciones tras el tiroteo mortal en contra del enfermero estadounidense Alex Pretty. Reportes citados por algunos medios de comunicación indican que al menos 2 agentes federales que dispararon sus armas durante el forcejeo fueron retirados. De igual manera, Jonathan Ross, el agente del ICE que mató a René Nicole Good el pasado 7 de enero, fue suspendido y colocado en licencia administrativa. Sin embargo, Homeland Security no ha precisado la fecha de esta medida. En medio de cuestionamientos por la actuación de agentes federales durante operativos migratorios, crece la preocupación por casos que involucran a residentes y ciudadanos estadounidenses en esa ciudad. Uno de los nombres que ha cobrado relevancia desde luego en los últimos días es el de Alex Jeffrey Pretty, cuya historia ha reavivado el debate sobre los alcances de estas intervenciones. ¿Quién era? ¿A qué se dedicaba? Vamos a ver un poco de su historia. Las víctimas de la violencia ejercida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no solo amenaza a migrantes, sino también a ciudadanos estadounidenses que han caído bajo sus agentes en Minneapolis, como René Nicole Good y ahora Alex Pretty. Alex Jeffrey Pretty, ciudadano estadounidense de 37 años y enfermero de cuidados intensivos en un hospital de veteranos, creció en Green Bay, Wisconsin, donde participó en deportes y actividades comunitarias. Se graduó en 2011 de la Universidad de Minnesota con una licenciatura en Biología, Sociedad y Medio Ambiente. Posteriormente, trabajó como científico investigador antes de retornar a los estudios para convertirse en enfermero titulado con licencia profesional válida. Trabajaba para el Departamento de Asuntos de Veteranos y era descrito por su entorno como un profesional comprometido con sus pacientes, de trato cercano y profunda vocación de servicio. Vecinos y colegas coincidieron en que era una persona tranquila, solidaria y constantemente dispuesta a ayudar. Su padre, Michael Pretty, señaló que su hijo estaba profundamente indignado por las políticas migratorias aplicadas en Minneapolis y en todo el país, mismas que lo llevaron a participar en las protestas posteriores a la muerte de René Good, ocurrida el 7 de enero a manos de un agente federal. Alex no tenía antecedentes penales y su historial solo se limitaba a multas de tránsito. Contaba con permiso legal para portación oculta de arma en Minnesota, aunque vecinos aseguraron que nunca lo habían visto portar un arma en la vía pública. La familia repudió las versiones oficiales que lo presentaron como un terrorista doméstico, calificándolas de mentiras repugnantes y exigiendo se conozca la verdad sobre los hechos. Hoy, la muerte de Alex Jeffrey Pretty, enfermero, activista y defensor de la comunidad,
resuena en la ciudad que ya ha visto otras vidas arrebatadas tras las redadas migratorias, poniendo en duda una vez más las justificaciones oficiales de las fuerzas federales. May we never forget and always remember our brothers and sisters who have served so that we may enjoy the gift of freedom. So in this moment, we remember and give thanks for their dedication and selfless service to our nation in the cause of our freedom. In this solemn hour, we render them our honor and our gratitude. Hazel Ruiz, TV Migrante. Tras las múltiples movilizaciones en Minneapolis, la administración estadounidense colocó en primer plano a una de sus figuras más representativas en la zona fronteriza. Estamos hablando de Tom Homan, quien con una larga trayectoria dentro de las agencias de inmigración fue designado como enlace directo en el terreno para articular las acciones más visibles del programa federal de Donald Trump. Vamos a ver. Tom Homan fue enviado a Minneapolis como principal punto de contacto sobre el terreno tras la salida de Bovino, una decisión que volvió a colocar en primer plano a uno de los funcionarios más representativos de la política de mano dura migratoria en Estados Unidos. La carrera de Homan comenzó como policía en Nueva York, cuando en 1984 se integró al Servicio de Inmigración y Naturalización, precursor del actual ICE. Con el paso de los años ascendió en la estructura migratoria y en 2013, durante el segundo mandato de Barack Obama, fue director asociado ejecutivo de la División de Deportaciones, cargo desde el cual supervisó un aumento en las expulsiones formales y por el que recibió el premio al rango presidencial. En 2017 fue nombrado director interino del ICE bajo el primer gobierno de Trump y se consolidó como una de las caras más visibles de la política migratoria. En 2018 fue uno de los firmantes del memorando que dio luz verde a la política de separación familiar en la frontera, medida que condujo a la separación de miles de niños de sus padres como herramienta de control. Entre 2018 y 2021, más de 4.600 menores fueron apartados de sus familias tras cruzar de forma irregular. Tras dejar el cargo en 2018, permaneció activo en medios conservadores como colaborador de Fox News y participó en la Heritage Foundation, donde contribuyó a propuestas migratorias vinculadas al Proyecto 2025, una iniciativa que plantea medidas más radicales contra migrantes. Antes de asumirse como zar de la frontera, Homan declaró que su misión sería ejecutar la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos. En la práctica, el actuar del ICE y las patrullas fronterizas ha alcanzado a migrantes sin antecedentes penales, situación que el propio Homan atribuye a la ciudad de santuario y a la falta de colaboración local. Homan, de 64 años, es considerado un aliado clave de Donald Trump y una figura con décadas de experiencia en políticas migratorias. Su nombramiento llega en medio de una crisis que para algunos observadores busca bajar el tono tras las muertes de Alex Pretty y Renee Good. Sin embargo, activistas y expertos advierten que su trayectoria, marcadamente ligada a deportaciones y separaciones familiares, anticipa pocas diferencias de fondo. Entre el retrato de hombre duro pero justo, señalamientos por corrupción por contratos irregulares y su llegada, se lee más como un ajuste político que como un giro real en la política migratoria. Headlines you haven't seen. TV Migrante. Bajo crecientes dudas y cuestionamientos sobre los filtros y la preparación de sus nuevos elementos, la administración de Donald Trump impulsó una expansión acelerada del personal migratorio en distintas ciudades del país. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional presume cifras récord de contratación, aumentan las interrogantes sobre los procesos internos y los controles aplicados para este reclutamiento. La disponibilidad por encima de la preparación pasó a ser el principal criterio de elegibilidad del Departamento de Seguridad Nacional en su proceso de reclutamiento del ICE. En solo 4 meses, afirmó haber contratado a más de 12,000 nuevos agentes y oficiales del ICE, pasando de 10,000 a 22,000 agentes, presentando la cifra como una victoria administrativa. Sin embargo,
El aumento récord de personal se logró tras una reducción drástica de protocolos y capacitaciones, eliminando el límite de edad, el requisito del título universitario e incluso realizaron ferias del empleo en varias ciudades donde se ofreció un bono de firma de hasta $50,000. A ello se sumó una reducción adicional del curso de capacitación. Pasó de aproximadamente 5 meses a 47 días, cifra elegida porque Trump es el presidente número 47, y lo redujeron posteriormente a solo 42 días, incluso mediante programas de capacitación en línea. Tras el asesinato de Renee Good, el DHS aseguró que la capacitación de ICE incluye principios de desescalada dentro del curso de 42 días. Sin embargo, un funcionario veterano confirmó a la revista The Atlantic que el tiempo específicamente dedicado a la desescalada es de apenas 4 horas, una proporción mínima frente al uso de la fuerza letal que hoy está bajo escrutinio. El propio proceso de selección ha mostrado fallas graves. Según declaraciones de Laura Judith para el medio Slate, recibió una oferta de empleo como oficial del ICE sin presentar documentación, sin examen físico, sin control antidrogas y sin verificación de antecedentes. A esto se sumó la revelación de que una herramienta de inteligencia artificial del ICE clasificó erróneamente a aspirantes como exagentes del orden, enviándolos a un programa de capacitación aún más breve, de solo 4 semanas. El número de oficiales realmente listos para salir a la calle es mucho menor de lo que la administración ha afirmado. Solo unos 1,200 reclutas han completado la academia del ICE, otros 3,000 recibieron capacitación en línea y alrededor de 800 agentes jubilados fueron reincorporados, lo que deja a cerca de 5,000 agentes oficiales considerados operativos. Las preocupaciones también alcanzan a posibles infiltraciones de extremistas ultraderechistas. Legisladores demócratas solicitaron acceso a los registros de contratación para saber si personas indultadas por la insurrección del 6 de enero o vinculadas a grupos como Proud Boys fueron incorporados al ICE. Hasta ahora, las cartas dirigidas al Departamento de Seguridad Nacional y a su inspector general no han recibido ninguna respuesta. Todo esto ocurre tras una expansión presupuestal y operativa sin precedentes. El ICE contaba con un presupuesto anual aproximado de $10,000 millones. Sin embargo, la ley One Beautiful Bill triplicó esa cifra para impulsar el auge de contrataciones y asignó $45,000 millones adicionales para ampliar la red de centros de detención. Cuando Trump asumió el cargo, alrededor de 39,000 personas se encontraban bajo custodia del ICE. Hoy, la cifra supera las 70,000, con planes para elevar la capacidad a más de 100,000 detenidos este año. El reclutamiento masivo del ICE plantea una pregunta que la administración evita responder. ¿Qué ocurre cuando la urgencia por cumplir metas numéricas supera a los controles, la formación y la supervisión? Con agentes capacitados en semanas, procesos acelerados y filtros relajados en un escenario donde la rendición de cuentas sigue sin aparecer. Hazel Ruiz, TV Migrante. Y justamente para hablar de estos temas me da muchísimo gusto enlazarme con Andrew Seeley, él es presidente del Migration Policy Institute. ¿Qué tal, Andrew? Bienvenido a TV Migrante Informa. Gracias, Emerson. Gusto estar contigo. Andrew, me gustaría iniciar preguntándote qué lectura haces de este repliegue táctico que ya estamos viendo al interior de la administración Trump. Yo creo que hay 3 grupos, ¿no? en el Partido Republicano y lo que la Casa Blanca empezó a ver es que antes de las 2 muertes, ¿no?, que se registraron en Minneapolis de 2 ciudadanos norteamericanos, ¿no?, que era un debilitamiento del apoyo de Trump en el tema migratorio, ¿no? Y hay como 3 grupos en su base política. Hay un grupo que está abogando para continuar con máxima velocidad. Hay una parte de su base que es abiertamente anti-inmigrante o anti-inmigración, por lo menos, y quieren máxima deportación. Y eso es un grupo grande, puede ser la mitad de su base política, 20% del país, ¿no? Pero su base es más o menos 40%.
Hay un grupo, sin embargo, que quiere algo mucho más positivo, que está pensando en DACA o pensando en alguna medida positiva en migración o algo para el mercado laboral, y que son más como los business republicanos más afines de negocios, y algunos de los gobernadores locales que están preocupados, estatales, están preocupados por el mercado laboral en sus estados. Y en medio hay otro grupo, que es Trump Homan y algunos otros, y que quieren seguir las deportaciones, pero quieren que sea más enfocado, que sea un poco menos visible, que confíen que se está construyendo una infraestructura de deportación que a largo plazo va a permitir mayores deportaciones, pero quieren mantener el argumento que sean mayormente criminales y están dispuestos a priorizar a personas con trayectoria criminal o con penal o con algún orden de deportación ya vigente, ¿no? Creo que ganó ese grupo en medio. Por ahora, Trump decidió que sí, efectivamente, es un político viable, decidió que sí, efectivamente está perdiendo apoyo y que tenía que inclinarse. Creo que no está descartado que haga algo positivo, afirmativo hacia los migrantes, pero creo que es lo menos probable. Lo más probable es lo que estamos viendo ahora, que es ese giro, ¿no? Ese viraje hacia una política que sigue siendo de deportación, pero mucho menos violento en la calle, mucho menos de miedo. Asimismo, ¿qué diferencias ves, Andrew, en el comportamiento y la conducta de ICE justamente ya en el terreno, ya en esta administración de Donald Trump? Yo creo que estamos viendo que están desvirtuando a ICE. Lo vimos en la primera administración de Trump, lo estamos viendo otra vez. Les están diciendo que cualquier cosa se vale. La patrulla fronteriza no tiene experiencia en poblaciones civiles, urbanas. Meterlos ahí también es un problema. Están acostumbrados a manejarse los espacios criminales en la frontera, ¿no? Donde hay mucho menos ahí como atrapar gente y regresarlos, ¿no? Esto es moverte en poblaciones civiles grandes con protestas y mira, yo creo que erraron mucho en dejarlos mano suelta y hacerles sentir invulnerables. Creo que eso nunca es bueno con la fuerza policíaca. Y aunque hay que dar mucho respeto a la policía, yo creo que decir que no tienen rendición de cuentas con gente que porta armas y tiene mucho poder, siempre es un peligro, ¿no? Y eso es lo que hicieron. Y además están contratando gente ya muy rápido, les están dando 47 días de entrenamiento nomás, que no es suficiente que alguien sea un agente que salga a la calle. Entonces están desvirtuando lo que era un equipo siempre con problemas, un cuerpo de policía siempre con problemas, pero realmente no son técnicamente policía, pero sí son fuerzas del orden, ¿no? Y lo están desvirtuando de una forma que creo que no les va a sentar bien y al final les va a afectar la reputación del país. Muchas gracias, Andrew, por estar aquí en TV Migrante Informa. Muchas gracias, Marcel. Siempre un gusto estar contigo, ¿eh? Importantes temas. Y en más información, el presidente Donald Trump anunció que no asistirá al Super Bowl de este año, uno de los espectáculos, cabe decir, deportivos y culturales más importantes del año y también en los Estados Unidos, donde tendrá lugar el show de medio tiempo. El protagonista, Bad Bunny y la banda de rock Green Day, artistas que en los últimos tiempos han lanzado duras críticas hacia el gobierno del líder republicano. El anuncio del mandatario se produjo durante una entrevista con el diario The New York Post en el despacho Oval, donde señaló como pésima la elección del artista puertorriqueño y la banda estadounidense para encabezar el partido final entre los Seahawks y los Patriotas de Nueva Inglaterra, esto en el estadio de Santa Clara, California. Asimismo, el magnate aseguró que tanto Benito como los intérpretes de Holiday buscan sembrar odio en el país. Recientemente, el líder de la banda de Green Day, Billy Joe, calificó al gobierno republicano de fascista y pidió a su público luchar contra el régimen trumpista. Por su parte, el puertorriqueño Bad Bunny decidió no realizar conciertos en los Estados Unidos como parte de su gira 2025 por Centroamérica, por temor justamente a que los fanáticos latinos fueran arrestados por ICE. Pero Bad Bunny y Green Day no son los únicos artistas que se unieron con protestas musicales en contra de la agenda de Donald Trump. También fue la artista estadounidense de ascendencia mexicana, Joan Baez, cuyo papel fue clave en la lucha
contra la guerra de Vietnam y el apoyo de los derechos civiles. En esta ocasión emitió un mensaje dedicado a la comunidad de Minneapolis, celebrando las protestas pacíficas en la entidad. Pero Baez no fue la única, pues el aclamado compositor y guitarrista estadounidense Bruce Springsteen, The Boss, cuyo enfoque artístico ha centrado en contar historias crudas de la realidad estadounidense, lo llevaron a lanzar la canción Streets of Minneapolis, cuya letra critica al presidente Donald Trump e incluye referencias a Alex Pretty y Renee Wood. Durante su actuación también en Japón, Lady Gaga, ícono pop a nivel internacional, pronunció un emotivo discurso sobre el dolor y la destrucción que están viviendo las comunidades de los Estados Unidos, que viven día a día el asedio constante de las agencias federales de inmigración. Vamos a ver. My heart is aching, thinking about the people, the children, the families all over America who are being mercilessly targeted by ICE. I'm thinking about all of their pain and how their lives are being destroyed right in front of us. And 2 dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierda todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TV Migrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en Canal 14 y desde luego en TV Migrante. Hasta la próxima.